Jesus loves Hama, Colombia. Christ loves you, Colombia. Never you mind about your time. Nunca se interese acerca de su tiempo. God's time is the best. El tiempo de Dios es el mejor. I have no time of my own. Yo no tengo mi propio tiempo. Thank you. Gracias. Faith grows as we continue hearing and obeying God's word. Aprendimos ayer que nuestra fe crece mientras nosotros continuamos escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Only faith pleases God. Solo la fe complace a Dios. Nothing. Nada, Nothing. nada. We have to understand this. Tenemos que entender esto. And at the same time, we must also understand that faith is not a natural thing. Y al mismo tiempo tenemos que entender que la fe no es una cosa natural. It's not a natural issue. No es un asunto natural. It's a spiritual force Es una fuerza espiritual that grows que crece and develops y se desarrolla within man's heart entre el corazón del hombre or spirit of man. o el espíritu del hombre. That is faith for you. Eso es fe para usted. Which I'll talk little about this. Voy a hablar un poco más acerca de esto. Yes, faith, La fe, as it is written in the book of Mark, como está escrito en el libro de Marcos, where you take your reading from Del chapter versículo- 11, verse 1 to the end, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el final, is not a natural thing. no es algo natural, It is a spiritual force. es una fuerza espiritual. It is of man's recreated spirit, Es del espíritu recreado del hombre, not man's mind, No dentro de la mente del hombre, not of man's flesh. no es de la carne del hombre, It's not a mental assent. no es algo que es mental, That is, it's not imitation. no es imitación, It's not a legalist formula. no es una fórmula legalista. Yes, faith is not agree with formula. La fe no tiene nada que ver con una fórmula, So, but agree with God. pero de estar de acuerdo con Dios. So that is faith. Eso es fe. It's not intellectual agreement. No es un acuerdo intelectual. It's not. You can't copy it. Uno no lo puede copiar. The way you are healed, de la manera que fuiste sanado. I cannot be expected to be healed the same way. Yo no puedo esperar ser sano de la misma manera. That is faith for you. Eso es fe para It's usted. not imitation. No es imitación. I want to take you to the book of Mark. Quisiera llevarlos al libro de That Marcos. will form the base of our reading today. Eso es de lo que vamos a leer hoy. The price of faith. El precio de la fe. The price of faith. El precio de la The fe. book of Mark 11. El libro de Marcos 11. I will take a reading from verse 1. Quiero llevarlos a leer desde el versículo 1 And verse 1 and the proof text will be 22. y del versículo 1 y iremos al versículo 22. Okay, let's read. Leamos. As they approached Jerusalem Cuando se acercaban a Jerusalén and came to Bethel y llegaron a and Betfagé Bethlehem y a Betania, at the mountain of Olives, en el monte de los olivos, Jesus sent two of his disciples, Jesús envió a 2 de sus discípulos, saying to them, diciéndoles: go to the village vayan a la aldea ahead of you. que está enfrente de And just ustedes. as you enter it, Y mientras ustedes entran, you will find a colt encontrarán un burro tied down, amarrado which no one en el que nadie has ever read. se ha montado. Let's go to the verse Y ahora vamos, 22. versículo 22. This is our proof text today. Este es el versículo de hoy.
Have faith in God. Tengan fe en Dios. Jesus answered, Respondió Jesús. I tell you the truth. Les aseguro la verdad. If anyone say to this mountain, Que si alguien le dice a este monte, go throw yourself quítate de into ahí the sea, y tírate al mar, and does not doubt y no duda in his heart. en su corazón. Take note of the word in his heart. Miremos la palabra en su corazón. This show faith is of man's heart. La fe es algo que es del corazón del So hombre. we never say if he does not doubt in his mind, no, or he does not doubt in his body, no, he does not doubt in his heart. Veamos que dice, no es que si no duda en su mente o que si no duda en su cuerpo, es en su corazón. It's of man's heart. Es algo del corazón del hombre. Un poco But más de tiempo para hablar believe de that esto. what he says Pero cree que lo que dice will happen. sucederá It will be done for him. y lo obtendrá. Therefore, I tell you, Por favor, tanto les digo, whatever you ask for in prayer, cualquier cosa que pidan en oración, believe that you have received it, crean lo que lo han recibido and it will be yours. y que será suyo. Hallelujah. Aleluya. Thank you. Gracias. We must understand faith in God, La fe en Dios, faith from God, la fe de Dios, faith of God. la fe de Dios. Take note, faith in God, Notemos esto, la fe en faith Dios, from God, la fe desde faith Dios, of God. fe de Dios. We must understand that God is spirit. Tenemos que entender que Dios es espíritu, As it is written in the book of John 4, verse 24. como está escrito en el libro de Juan, capítulo 4, 24. Faith in Him La fe en Él must be a spiritual thing. tiene que ser una cosa It espiritual. is not an intellectual agreement. No es un acuerdo intelectual That is, a formula, o una fórmula a reason. O razonamiento. Faith is not a mental assent. La fe no es un acuerdo mental. That is, you want to have faith, Con lo que tú tienes and fe you now begin to memorize the Bible. y tú empiezas a memorizarte la You Biblia, commit the word to memory. tú te comprometes a memorizarla. Committing word to memory Cuando tú te comprometes a memorizar, is a good thing. es algo bueno. But when we talk of faith, Pero cuando hablamos de fe, the word must be an integral La palabra debe ser una parte integral of our being. en nuestro ser, That not only committing the word to memory, no es solamente comprometernos a memorizar, which is valuable, lo cual es valuable, but becoming an integral pero tiene que convertirse en algo integral de nosotros, part parte de of nosotros, our being. parte de nuestro ser. That is faith. Eso es fe, That is faith. eso es fe. Now, Ahora, let's just go down and ask ourselves a very simple question. simplemente miremos y hagámonos una pregunta muy simple. How to get faith? ¿Cómo obtenemos fe? The best way La mejor manera to get faith para obtener fe is to hear the word of God. es escuchar la palabra de Dios. We should not only hear the word of God No solo debemos de escuchar la palabra de Dios with our ears, con nuestros oídos, but we should also hear it with our heart. pero también tenemos que escucharla con nuestro corazón. Not only hear the word of God, No solamente escuchar la With voluntad our de Dios ear, con nuestros but oídos, also with our heart. pero también con nuestros corazones. How can we get the word of God in our heart? ¿Cómo obtenemos la palabra de Dios en nuestros corazones? By openness, A través de una actitud receptiva, una actitud and receptiva, hunger for God's word. hambre por la palabra de Dios. So when I say openness, Cuando habla acerca de tener una actitud receptiva, openness, de estar abiertos, I mean readiness to grab the words. estoy hablando acerca de estar listos para entender la As palabra. if your life depends on doing that. Como nuestras vidas dependen de eso. That is, to do this, Para hacer esto, we must read the Bible with devotion, tenemos que leer la Biblia con devoción, with our quality time. con un tiempo de calidad.
Not the time we are tired. No con un tiempo como que Not nos the sobra. time we do not need. No con el tiempo que no But necesitamos. use your quality time Pero to usa read Bible. tiempo de calidad para leer la Biblia. Not when you are tired. No cuando estás cansado. So when your life depends on knowing something, on doing something, Cuando tienes que hacer algo, you give the best of your time, of your strength, of your all to that thing. le das lo mejor de tu tiempo, de tu fuerza, de tu todo para hacerlo. So that is Bible for you. Esa debe ser la Biblia para Your ti. quality time, Tiempo de calidad, your best time, tu mejor tiempo. not the time you do not need. No el tiempo que no When the necesitas. time you are tired, No el tiempo que estás cansado. because our life depends on knowing it. Porque nuestra vida depende de eso. So to get the word into our heart Para obtener la palabra en nuestro corazón requires openness Requiere estar and abiertos hunger y es tener hambre for God's word. por la palabra de Dios. That is to get faith. Eso es lo que se hace para tener fe. Yes. Sí. Now we are still talking about the heart. Ahora estamos hablando acerca del corazón, To get the word into our heart. de entrar la palabra al corazón. If word must enter your heart, Si entra a nuestro corazón, let's go to the book of Romans 10, vamos a ir por un momento al libro de Romanos verse 10, 9 to 10. versículo 9 al 10. The book of Romans 10, verse 9 to 10, El libro de Romanos 10, 9 y 10 talk about heart, habla acerca de corazón, a mouth, confession. de la boca, la confesión. But we are talking of heart now. Pero estamos hablando acerca del corazón ahora. Romans, El libro- verse 9 to 10, De Romanos 10, 9 y talk 10 about believe in our heart. habla acerca de creer en nuestro corazón. Believe in our heart, Creer en nuestro corazón. our spirit Nuestro espíritu acts actúa upon the word. sobre la palabra. Our spirit Nuestro espíritu acts upon the word. actúa basado en la palabra. It is when this word Es cuando esta palabra comes into our heart entra en nuestro corazón, that the spirit el espíritu acts. actúa. Again, Nuevamente, it is when this word es cuando esta palabra comes viene into our heart a nuestro corazón that the spirit que el espíritu acts. actúa. When the spirit acts Cuando el espíritu actúa with the word, con la palabra, it renews our strength. renueva nuestra fuerza. When the spirit Cuando el espíritu acts actúa with this word, con esta palabra, it renews our strength. renueva nuestra fuerza. So, and for the spirit to act with the word, Entonces, cuando el espíritu actúa en la palabra, not only must you commit the word no solamente tienes que comprometerte con la palabra to memory, para memorizarla, not only the word must be committed to memory, no solamente nos comprometemos a memorizar, which is valuable, lo cual tiene mucho valor, but letting the word pero dejemos que la palabra become an integral se convierta en una parte integral, parte of our being. de nuestro ser. Because Christ makes us Cristo, a part of himself. Cristo nos hace parte de Él mismo. When the word cuando la palabra dominates, domina, rules, gobierna and satisfies y our santifica spirit natures. nuestra naturaleza espiritual. Yes, that is Christ. Sí, eso es Cristo. He wants us to be part of him. Él quiere que nosotros seamos parte de Él. It is not possible to build one up spiritually No es posible que nosotros construyamos a alguien espiritualmente on philosophies en filosofías or on the history of this book. o en la historia de este libro.
You cannot build one up spiritually Tú no puedes construir a alguien espiritualmente on the history of this book en la historia de este libro or theories about the book. o teoría acerca del libro. It is not possible. No es posible. We are only made spiritual Nosotros solamente somos hechos espirituales by living in the word cuando vivimos en la and by palabra the word living in y us. cuando la palabra vive en nosotros. For anyone to talk, to preach, to teach about the two in separation, Para cualquiera que hable o predique o enseña acerca de estos dos en separación, it is biblically incorrect. es incorrecto bíblicamente. When I am talking to you Cuando yo le hablo a usted without being carried along by the Spirit, y no estamos haciéndolo en el espíritu, I'm entertaining you people. Les estaría entreteniendo. If I'm here now talking to you si estoy yo aquí hablándoles a ustedes without being carried along by the Spirit, sin ser llevado por el espíritu, I'm entertaining you. Les estaría entreteniendo. And we are not here for entertainment. y no estoy aquí para entretenerlos. Are you? ¿Están ustedes aquí para eso? So, for anyone to talk, to preach, to teach about the two in separation, Entonces, para cualquiera que hable, enseñe o predique acerca de esos dos en separación, it is biblically incorrect. es algo bíblicamente incorrecto. A dangerous mission. Es una misión peligrosa. Dangerous mission. Es alguna misión peligrosa. This is the challenges we are having today Esos son los retos que tenemos hoy in the church. en la iglesia. Union between word and spirit La unión entre la palabra y el espíritu make us Holy Bible. hace la Santa Biblia. There is Bible. Está la Biblia, There is Holy Bible. está la Santa Biblia. Bible La Biblia is the history of apostle and God generals. es la historia de los apóstoles y los generales de Dios. History about them. Historia acerca de That is ellos. Bible. Esa es la Biblia. Anyone can buy that Bible. Cualquiera puede comprar esa Biblia. When you go to the market, Cuando tú vas al go mercado, to the bookshop, cuando tú vas a una librería, they will not ask you, ellos no te van a are preguntar, you a Christian? ¿eres tú cristiano? They want money. Ellos quieren dinero. They will tell you the price. Ellos te van a decir el You precio. pay for it. Tú pagas por They ella. will give you Te Bible. dan una Biblia. They have not given you Holy Bible, but Bible. No te dan la Santa Biblia, te dan la Biblia. But Holy Pero Bible la Santa Biblia is union between the Word and the Spirit, es la unión entre la palabra y el espíritu, which is not for sale. Que no está a la venta. Everyone has Bible. Todos tienen la Biblia. Not everyone has Holy Bible. No todos tienen la Santa Biblia. How many of us has Bible here? ¿Cuántos tienen aquí la Biblia? How many of us has Holy Bible? ¿Cuántos tienen la Santa Biblia? The future of the church, El futuro de la iglesia. because we cannot continue like this, Porque no podemos continuar de esta manera. because we are making Jesus Christ unpopular. Porque estamos haciendo a Jesucristo no popular. 99% of rich king, queen, president, and the hero are religious people. 99% de los reyes, personas ricas, de los que más tienen, son personas religiosas. Hardly you see one that is
Christian. Solamente uno es cristiano. Because we are making Jesus Christ unpopular. Porque estamos haciendo a Jesucristo algo no popular. Jesus is the Word and the Spirit. Jesús es la palabra y el espíritu. But today we have taken Jesus as the Word. Pero hoy en día estamos tomando a Jesús como la palabra. There is no way you can get along with him. Y no hay manera que podamos hacer esto. You cannot stand for him. Tú no puedes pararte por él. You cannot confess him in truth. Tú no puedes confesarlo en la You iglesia. cannot defend him in the presence of unbelievers. No puedes defenderlo en presencia de incrédulos. Instead of talk harmony between the Word and the Spirit, we talk in words. No estamos hablando de la armonía entre la palabra y el espíritu. Simplemente es la palabra. So the future of the church Entonces el futuro de la iglesia depends depende on our learning en nuestro aprendizaje from each other. de cada uno del otro. That is the future of the church. Ese es el futuro de la iglesia. The future of the church El futuro de la iglesia depends depende on our learning en nuestro aprendizaje from each other. el uno del otro. I need you. Yo te necesito, You need me. tú me necesitas. I need your theology. Yo necesito tu teología, You need my power. tú necesitas mi I poder. need your power. Yo necesito tu You poder, need my tú theology. necesitas mi teología. Because there is no union between the Word and the Spirit. Porque sin la unión de la palabra y el espíritu, This church Esta iglesia is known está conocida for preaching, por predicar, teaching enseñar the Word of God. la palabra de Dios. The other church here Esta otra iglesia aquí is known es conocida for miracle, por milagros, signs, señales and wonder. y prodigios. Miracle, signs, and wonder. Milagros, señales y prodigios. This is not how it should be. Esto no es como debería ser. When you look at the book of Luke 24, verse 19, Cuando tú miras el libro de Lucas 24:19, the early church la iglesia primitiva stood strong se mantuvo fuerte in the doctrine en la doctrina and power y of el God. poder de Dios. The early La church iglesia primitiva stood strong se mantuvo fuerte in the doctrine en la doctrina and the power of y God. el poder de Dios. That is, they stood strong Se mantuvo fuerte in the word en la palabra and in the y spirit. en el espíritu. That is early church. De esa fue la iglesia primitiva. The same should happen today. Lo mismo tendría que pasar. Because Jesus is the same Porque Jesús es el mismo yesterday, ayer, today, hoy and forever. y por siempre. The same Lo mismo should happen. debería pasar. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Because this church Porque esta iglesia is known es conocida for the teaching por la enseñanza of the word. de la palabra. The other church La otra iglesia is known es conocida for miracle, por milagros, signs, señales and wonder. y prodigios. This actually now bring about envy, Esto trae entonces envidia, fight, peleas, jealousy celos for one another. de uno del otro. I pray every day Yo oro todos los días to see para ver when we will no longer fight, cuándo no vamos a seguir peleando envy, en envidia and be jealous of one another. y dejar de ser celosos el uno del otro.
And I want to say to you, Y quiero decirle a ustedes, miracle, milagro, signs and wonders, señales y prodigios, deliverance, healing, de liberación, sanidad, cannot be exchanged no podemos lograrlos with money. con dinero. Money had been hindering the move of God. El dinero es algo que ha estado obstaculizando el mover de Dios. This occasion En esta ocasión, is an opportunity for all es una oportunidad para todos, to give everything para dar todo the Lord has given us. de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Our love, Nuestro amor, our care, nuestro interés, our strength, fuerza, our money, nuestro dinero, because we have different classes of people here. porque tenemos diferentes tipos de personas acá. There are people that are needy. Hay personas que están en There necesidad, are sick people. hay personas enfermas, There are people that are here and they are thinking of how to go back home because they have no money to go back home. hay personas que están aquí y están pensando en cómo regresar a casa porque no tienen cómo hacerlo. So different people are here today. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de personas. We should use every proper means to win their soul. Tenemos que usar todo lo que tenemos para ganar un alma. Thank you. Gracias.